a presidente del Comité Provincia. Y acá Tienen, y tenemos a Julio, que es uno de los integrantes de la lista de diputados de nuestra sección electoral, de la sexta. Julio, que Constantino, Ricardo de Patagones, va en segundo término en la lista. Pobre, he venido haciendo un viaje hasta acá, desde allá, que tiene más o menos 700 kilómetros. 700 kilómetros, ¿no? Así que La es un sección viaje largo. es larga la sección. Es larga la sección. Bueno, tienen la palabra ustedes. Aprovechen. Bueno, enfrentando a la Alianza Chica, Ricardo Alfonsín. Sí, enfrentando al oficialismo, diríamos, es decir, al conjunto de hombres y mujeres que han venido conduciendo el partido en los últimos 10 o 15 años, y con una propuesta alternativa, con una propuesta de cambio, reconociendo desde luego los méritos, los esfuerzos, los sacrificios y los logros que pueden exhibir durante todo este tiempo los hombres y mujeres que integran el oficialismo, pero también con la convicción de que es necesario introducir cambios y modificaciones que nos permitan, entre otras cosas, por ejemplo, revertir la tendencia que viene exhibiendo el partido en la provincia de Buenos Aires. Me refiero concretamente a la tendencia electoral. Desde 1985 no ganamos una sola elección en la provincia de Buenos Aires y, sin embargo, nadie se ha sentido en la obligación o en la necesidad de promover un debate con el propósito no de encontrar responsables, porque en todo caso las responsabilidades siempre son colectivas, sino de remover los obstáculos que expliquen, luego de ser identificadas, las razones que nos han hecho perder elección tras elección desde 1985. ¿Es solo lo que está conformada la Alianza Chica la que ha hecho perder estas elecciones? No, por eso digo que la responsabilidad es colectiva, que tenemos que promover un debate que nos permite identificar esas razones. Lo que no ha ocurrido, en todo caso lo que no ha hecho el oficialismo, es promover este debate tratando de explicar las razones que explican el hecho de que nos hayamos desdibujado como alternativa frente a los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que se ha perdido vocación de poder en la provincia de Buenos Aires. Yo diría que estamos en una etapa pre-alfonsinista en ese sentido. Ha regresado aquel viejo complejo de inferioridad a partir del cual creían algunos dirigentes en la provincia de Buenos Aires que era imposible ganar en el distrito bonaerense al justicialismo. Nosotros creemos que es posible ganarle, no solamente creemos que es posible, sino que creemos que es necesario ganarle, porque entendemos que la Unión Cívica Radical es una herramienta mucho más apta para conducir el gobierno de la provincia que el justicialismo, y creo que los hechos los van a demostrar. 16 años de administraciones justicialistas y sin embargo los problemas se vienen agudizando cada día más. Esto se ha reeditado ahora a raíz de un poco la apertura de su padre del gobierno central, del gobierno de la nación. No le entiendo la pregunta. O sea, de haberse abierto un poco a Raúl Alfonsín del gobierno nacional desde la Rúa. Alfonsín siempre ha tenido una posición muy clara en lo que tiene que ver con lo proyectivo, con lo propositivo y con lo ideológico, y no encuentro ninguna relación entre la actitud que pueda tener Alfonsín eventualmente, no vale la pena discutirla acá, con relación al gobierno central, que ha sido explicitada, por otra parte, puesta de manifiesto a través de un documento que formuló o sancionó el Comité Nacional, y la interna en la provincia de Buenos Aires. No entiendo la relación, cuál puede ser. Alfonsín, ¿Por qué razón nace en la provincia de Buenos Aires y cómo nos llamábamos, un tanto metafóricamente, la antilínea nos llamábamos? Porque precisamente no queríamos cometer ninguno de los errores que cometían las líneas preexistentes. ¿Y sabe una cosa? ¿Cuáles eran los errores que nosotros denunciábamos y que el oficialismo no reconocía? En el año 98 propusimos una reforma de la Carta Orgánica. ¿Para qué? Para reglamentar el funcionamiento de las líneas, para regular el funcionamiento de las líneas. No hay en la Carta Orgánica ninguna norma que se refiera al funcionamiento de los espacios internos. ¿Y qué es lo que pasa en la Unión Cívica Radical como consecuencia de la ausencia de una normativa que legisle sobre la manera en la que deben actuar cada uno de los sectores internos de la Unión Cívica Radical? Ocurre que lo que nosotros llamamos la cultura de las líneas, la cultura de los sectores, la cultura de los segmentos se ha apoderado de la Unión Cívica Radical. Las líneas se sienten más importantes que el partido. Las líneas se han alzado contra el partido y han subvertido el concepto mismo de partido político.
tenemos que oponer a esa cultura de las líneas la cultura de la unidad, la cultura de la democracia y la cultura de la disciplina en el mejor de los sentidos de la palabra. Las líneas se relacionan entre sí con la lógica propia de partidos diferentes, a tal punto que parece, como usted lo dice, la Unión Cívica Radical, parece una alianza de micropartidos, una federación de pequeños partidos. Por eso nosotros queremos reglamentar el funcionamiento de las líneas, para impedir, para corregir esta sobreactuación, para corregir esta patología, esta deformación de las líneas, y para impedir que en el futuro se repita. Sin embargo, el oficialismo negó el tratamiento de esta propuesta, pero no porque lo que nosotros proponíamos no fuera eficiente para resolver el problema que denunciábamos. Negó que existiera el problema. Lo que para mi gusto era actuar con la política del avestruz, meter la cabeza debajo de tierra para ignorar la existencia del problema. Diría que esta fue la razón de ser. Después se fue enriqueciendo nuestra propuesta de lo que hemos llamado Radicales para el Cambio, la denuncia del internismo salvaje, la denuncia de este comportamiento sectario de los espacios internos de la Unión Cívica Radical. Queremos terminar precisamente con esto y creo que es posible, desde luego que no es suficiente con una reforma de la Carta Orgánica, pero esta reforma operará como disparador para generar un debate que nos permita primero reconocer esta hipertrofia y luego tratar de corregirla entre todos. De ahí surge... Bueno, no es propio de la Unión Cívica Radical, no es exclusivo de la Unión Cívica Radical. Nosotros como militantes del partido tenemos que combatirlo en el seno de nuestro partido, pero el mismo fenómeno se da en otras agrupaciones partidarias, incluso en agrupaciones de reciente data como es el Frepaso. El asunto que es, efectivamente, este fenómeno es contradictorio con una propuesta orientada a la necesidad de construir un gran consenso que nos permita salir de la crisis. Ahora, esta es la tarea, creo que en esto estamos y bueno, espero que los afiliados que han advertido mucho antes que la dirigencia esta patología nos acompañen para, entre otras cosas, poder hacer progresar esa reforma de la Carta Orgánica que sanciona severamente a quienes tienen actitudes que importan comportarse casi como a cada línea como un partido en sí misma, ¿no? Sí trato de aportar modestamente, junto con los hombres y mujeres que nos acompañan, junto con Julio, junto con Machi Gotti, por ejemplo, en la sexta sección electoral, tratamos de aportar nuestras ideas modestamente, con el propósito de corregir errores que hemos identificado, con el propósito de eliminar debilidades que hemos identificado en un análisis sereno, en una reflexión serena acerca de lo que viene ocurriendo con el partido en los últimos 10 años. De cualquier manera, nosotros hicimos una propuesta que procuraba, intentaba por lo menos explorar la posibilidad de llegar a un consenso. Lamentablemente el oficialismo, en una actitud yo diría suficiente, en una actitud de subestimación y de desconocimiento de la realidad, planteó o respondió a nuestra propuesta de una manera que impedía la continuidad de las conversaciones orientadas a llegar a consensos. Usted, señor, cuando decía oficialismo, ¿a qué se refiere? Bueno, muy bien. El oficialismo es quienes han conducido y quienes están conduciendo el partido actualmente. Para ser más preciso, es lo que se llama la Alianza Chica. Para ser más preciso todavía, es la alianza entre Leopoldo Moró, Federico Storani y Juan Manuel Casela como tres referentes provinciales, ¿no es cierto? Esto es lo que conforma el oficialismo, tres dirigentes que desde luego merecen todo nuestro respeto y nuestro reconocimiento, más allá de que, bueno, en las actuales circunstancias hay muchos que estamos discrepando respecto de algunas cuestiones puntuales y queremos participar, aportar desde nuestra visión a una tarea de construcción que creemos que es útil. ¿Cómo ve usted la, no digo inoperancia, sino la transmisión de los hechos de gobierno, que nuestro presidente no los transmite muy bien a la prensa? Hay a veces contradicciones, hay ministros que hablan más de la cuenta. ¿Cómo ve esa parte, como estuviera un poquito retirado el presidente de la faz pública? Sí, usted sabe que la Unión Cívica Radical en realidad padece de ese defecto, ¿no?
Nosotros, los radicales todos, sin diferencia de espacios internos, somos un tanto pudorosos en materia de comunicación. Somos tan respetuosos de las libertades públicas, somos tan respetuosos de los conceptos republicanos, que siempre tenemos miedo de incurrir sin querer en la manipulación de la opinión pública. Por eso no tenemos demasiado oficio en el arte de comunicar. Y precisamente ante esta falta de oficio muchas veces cometemos errores, como el de estos días. Se discute por parte de la línea de ustedes la incursión de Cavallo en el gobierno de la Nación. Sí, desde luego. Yo diría que en este sentido tampoco hay diferencias entre todos los hombres y mujeres del partido, los hombres y mujeres de los diferentes espacios, que todos, digamos, adherimos o coincidimos con la declaración que hizo el Comité Nacional, con la declaración que hizo Raúl Alfonsín, previa reunión y conversación con todos y cada uno de los dirigentes más importantes de este partido. Declaración a través de la cual le reconocemos a De la Rúa el derecho a elegir sus colaboradores, pero también nos reservamos nuestro derecho a discrepar, a marcar la cancha, a apoyar y a oponernos cuando creamos que algunas de las medidas no están orientadas a cumplir con el compromiso que asumimos con los argentinos el 24 de octubre. ¿Usted cree que